Hermanos, antes de comenzar, recuerden dar clic al botón de suscribirse y activar la campanita para que les lleguen todas nuestras notificaciones cada vez que subamos nuevo material. Sin más, Dios los bendiga. Buenas tardes, hermanos. Hoy vamos a reflexionar en este viernes 5 de junio el evangelio que nos presenta la liturgia de este día. El evangelio es Marcos 12 del 35 al 37. Un día, mientras enseñaba en el templo, Jesús preguntó: ¿cómo pueden decir los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David, inspirado por el Espíritu Santo, ha aclarado: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y yo haré de tus enemigos el estrado donde pongas los pies. Si el mismo David llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? La multitud que lo rodeaba, que era mucha, lo escuchaba con agrado. Palabra del Señor. Bien, hoy nos encontramos con este texto muy particular en el cual el Señor Jesús va a hacer una aclaración con respecto precisamente a la figura del Mesías, donde todo el mundo decía que el Mesías iba a ser hijo de David, tenía que ser descendencia. Y Jesús le dice, bueno, a ver, cuando David habla precisamente del Mesías, lo llama Señor y pone este texto para entender verdaderamente cómo David reconocía en el Mesías el señorío, ¿verdad? Y es aquí lo interesante, cómo los mismos fariseos, escribas, las mismas autoridades querían sujetar al Mesías a una realidad muy, muy humana. Jesús lo que quiere precisamente es rescatar el valor y la figura del Mesías, que obviamente será él y no lo entenderán en su momento, ¿verdad? Sin embargo, aquí hay un punto que sí es de llamar la atención. Dice, la multitud que lo rodeaba, que era mucha, lo escuchaba con agrado. Jesús fascinaba, les gustaba, a la multitud le gustaba cómo hablaba Jesús. ¿Por qué? Porque era un Jesús que revelaba a Dios de una manera muy sencilla. Lo hacía muy asequible al pueblo. No era, ¿cómo decirlo? No era ese intelectualoide que habla bien bonito, pero que en el testimonio es totalmente contrario al discurso que él dice, ¿no? Jesús era coherente. ¿Por qué? Les digo, porque en un momento dado lo que él quería, no solamente con palabras convencer, sino precisamente con su testimonio, ¿verdad? Y hoy también podríamos preguntarnos nosotros, ¿verdad? Cuando muchas veces hablamos también de Dios, hablamos de nuestra experiencia de Dios, muchos podríamos decir, no, yo tomé tantos cursos, yo tomé tantos diplomados, yo he hecho tantas cosas en mi vida en cuestión de estudios intelectualmente hablando, pero en mi testimonio, en mi manera de actuar, en mi manera de manifestar a Dios, creo que es la menos oportuna o la menos indicada para verdaderamente manifestar a ese Dios misericordioso. Y fíjense, sería interesante preguntarnos en estos momentos, en estas situaciones que tú y yo estamos viviendo, en estas circunstancias, ¿cómo manifestamos a Dios? ¿Cómo proyectamos al Dios? Que digo, que intelectualmente podríamos aprender mucho en tantos cursos, sin embargo, en el testimonio no hay una gran, a lo mejor una verdadera manifestación de ese Dios, del cual podemos hablar bien bonito, pero no lo podemos manifestar de igual manera con nuestras acciones. Hoy lo que quiere Jesús es que precisamente los que escuchan, los que se quedan fascinados por él, que no son los escribas, ni los fariseos, ni los saduceos, ni los ancianos, que es la gente sabia y entendida, sino más bien la gente sencilla, ¿sí?, descubra esa manera tan asequible, tan sencilla en la que Jesús presenta a Dios. Pues pidámosle al Señor que también a ti y a mí en estos momentos de nuestra vida también nos permita dar de una manera tan simple, tan sencilla, ese testimonio de aquel Dios en el que tú y yo decimos creer, ¿verdad? Entonces pidámosle pues al Señor en estos días que aún en medio de nuestra desesperación, aún en medio de nuestro agobio, aún en medio de nuestro encierro, aún en medio de aquello que ya no, que nos cuesta mucho trabajo asimilar, que nos dé a ti y a mí esa posibilidad, ¿verdad? Perdónenme la expresión, de seguirle echando para adelante, de seguir teniendo ese ánimo de dar testimonio de Dios en nuestra vida en estas circunstancias. Que tengan buena noche, que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, les acompañe siempre. Amén. Que Dios los bendiga. Buenas noches.